Bueno, llegar a la casa de Hilda Molina en Cuba es primero una situación impensada para los periodistas argentinos porque en primer lugar conseguir la visa para hacerlo y después poder venir a la casa de Hilda Molina, que es la primera advertencia que nos han hecho cuando llegamos aquí para que no la visitemos. Y en segundo lugar conocer a Hilda personalmente, que es un placer, ver las condiciones en las que Hilda vive, que ya no es tan placentero sino doloroso. Y escuchar una vez más, bueno, un pedido tan elemental, Hilda, que es poder salir de Cuba para ver a sus hijos, a su hijo y a sus nietos fundamentalmente. Sí, yo lo estoy pidiendo hace casi 15 años, cuando mi nieto, que va a cumplir 14, iba a nacer. Yo lo que quería era visitar Argentina para verlo nacer como mi primer nieto, pero bueno, llevamos en esta lucha casi 15 años. Ahora me dirigí a la señora presidenta, aprovechando que venía, y le pedí por mis nietos, porque son ciudadanos argentinos. Y una cosa muy importante, yo estaba razonando el otro día, a los niños se les violan muchos derechos, pero este público así de no permitirle, que está reconocido en la Convención para los Derechos del Niño, vivir en una relación normal con su familia paterna, creo que son los únicos niños de ese país a quien un gobierno extranjero, en este caso el cubano, les está violando el derecho, les impide crecer normalmente relacionado con su familia. Yo pienso que lo mejor hubiera sido, y no creo que con eso se hubieran roto las relaciones entre los dos países, ni hubiera habido problemas de una guerra mundial, ni nada por el estilo, que me hubieran dicho, bueno, mire, esto que usted pide no puede ser. Nosotros no la vamos a complacer, no podemos o no deseamos. Y entonces, bueno, pues ya sabíamos, no había que imaginárselo, sino uno sabía en qué terreno estaba. A mí me hubiera gustado saber la verdad. Y me parece que con eso el gobierno cubano, que siempre pone tantísimas condiciones y que seguramente que ahora las puso también. Aquí no hay más posibilidad de estudiar que la del gobierno. O sea, si tú quieres hacer una carrera, tienes que estudiar en una universidad del gobierno porque no hay otra universidad. Pero después entonces ellos te están cobrando eso la vida entera. Entonces todos los profesionales tienen un tiempo como de castigo cuando quieren salir del país, sobre todo si es definitivo. No existe ninguna razón lógica para que a mí me retengan aquí. Ni tengo secreto, ni fui médico de Fidel, ni tuve ninguna relación personal con Fidel Castro. La ciencia que yo traje a Cuba ni siquiera es mía. Es el campo de la restauración neurológica, que es un campo que no se crea en Cuba, se crea en países desarrollados. Entonces, lo que yo hago es que tempranamente me doy cuenta que eso está surgiendo en el mundo. Me pongo en contacto con los científicos por mi cuenta, por iniciativa propia, y con la ayuda de ellos traigo esa ciencia a Cuba. Hay algunas situaciones en las que los permisos de salida se otorgan. Son permisos de salida, digamos, definitivos, casi un exilio para las personas que los solicitan. Es como un puente de plata para la revolución porque el enemigo se va y no vuelve más. ¿A usted se le acusa de algún delito? O sea, ¿cuál es el motivo por el cual ni siquiera le dan un permiso de salida definitivo? Te voy a explicar. Aquí, violando el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual el gobierno cubano es signatario, o sea, reconoció la declaración y la viola. Todo ser humano puede salir y entrar de su país sin pedirle permiso a nadie. Aquí no, aquí cualquiera que vaya a salir y entrar de Cuba tiene que tener un permiso del gobierno cubano. Ellos lo dan como lo entienden pertinente, a capricho. Nadie que haya llegado al nivel científico que yo llegué en Cuba, que haya sido diputada al Parlamento, ha renunciado aquí en Cuba, y ha dicho en Cuba lo que piensa. Entonces yo pienso que a lo mejor es como un escarmiento. Me hicieron a mí lo peor que me podían hacer, que fue separarme, o sea, impedirme ver a mi hijo y después conocer a mis nietos. Eso el gobierno cubano lo sabe perfectamente, que la obsesión de mi vida es mi hijo. Entonces, si ellos me hubieran fusilado, me hubieran ejecutado, hubiera sido mejor para mí, me hubieran hecho un favor, porque hay muertes mejores que son las rápidas y no las muertes lentas, que es la que yo he tenido que llevar en estos 15 años.
Bueno, vamos a seguir conociendo mucho más de Hilda Molina, no solamente de cómo piensa, vamos a conocer alguna intimidad de su vida, de su infancia y también qué espera Hilda Molina para el futuro de Cuba. Por supuesto, también vamos a conocer a personajes muy valiosos. Yo particularmente quedé absolutamente impactada con Joanny Sánchez, una mujer muy joven que se ha hecho famosa por su blog. Es una filóloga que ganó el premio Ortega y Gasset al periodismo digital y que además fue considerada por la revista Time como la personalidad más influyente del mundo, una mente brillante que, como ha dicho ella, ha logrado abrir una grieta en ese muro en el que nadie puede traspasar, ni siquiera con el pensamiento. Por supuesto, a los disidentes, a las personas que han estado encarceladas, a las damas de blanco y mucho más de Hilda Molina tras la pausa. Bueno, esta nota que vamos a compartir ahora, la verdad es que es la nota más difícil que nos tocó hacer en Cuba, porque fue la nota
digamos, más peligrosa quizás para el régimen. Intentamos entrevistar a Joanny Sánchez, esta blogger que consiguió a través de internet filtrarse, abrir una grieta en ese muro de restricción de libertades, que es una mente brillante, verdaderamente lo es. Ustedes ya la van a escuchar. Ella describe y tiene un poder de síntesis fantástico para contar cómo se vive en Cuba. Fue muy difícil porque habíamos hecho una cita en un hotel muy conocido, pensando que era una mejor manera que escondernos. Ella me dijo, te espero 8:30 de la mañana al lado de la fuente del Hotel Nacional. Llegamos puntualmente con Diego Barbato, el camarógrafo de C5N, y Joanny no llegaba. Entonces llamo a su casa, me atiende el esposo y me dice, es muy raro, ella es muy puntual. Fíjate si no tuvo algún problema, a lo mejor no pudo entrar, le interceptaron antes. Bueno, cuando estoy caminando hacia la puerta, me llama nuevamente el marido y me dice, mira, Joanny me acaba de llamar, efectivamente, le interceptaron policías de civil. Me pide que camines 150 metros hacia el Salón Rojo del Hotel Capri. Ahí te va a estar esperando. Hicimos eso con Diego Barbato, caminamos hasta allí y cuando Joanny llega, me dice, acaban de decirme los policías de civil que ya saben a dónde voy, es decir, que esa pequeña conversación que habíamos tenido unos minutos antes con su marido había sido escuchada por la policía. Y esto no es una película de detectives, esto sucede en Cuba permanentemente. De hecho, a cada casa que íbamos nos llamó la atención que mientras estábamos haciendo la entrevista siempre sonaba el teléfono. Cuando atendía la dueña de casa o el dueño de casa, se cortaba. Esos son modos de amedrentamiento pequeños, lentos, que han hecho de la sociedad cubana una sociedad atemorizada y sometida. Y Joanny Sánchez cuenta y describe como nadie cómo se vive en Cuba hoy. Bueno, con Joanny Sánchez habíamos hecho una cita para encontrarnos, casi clandestina. En primer lugar, vamos a contar, Joanny, habíamos pensado en ir a tu casa. Después elegimos otro punto de encuentro que era el Hotel Nacional y ahí empezaron nuestros problemas. Sí, cuando intenté acercarme al hotel, estaba bastante lejos, 150 metros más o menos. Bueno, pues me interceptaron personas de civil, me agarraron y les dije que no me tocaran. Y bueno, pues me pidieron mi identificación, a lo cual yo respondí una cosa que para mí es una premisa: solo le doy mi identificación a una persona uniformada, no a alguien vestido de civil. Entonces me dijeron que no podía entrar y me desviaron el paso. Allí llamé a mi esposo, supe dónde era el nuevo lugar de la cita y cuando iba caminando, alguien que salió de una esquina me dijo, ya sé para dónde vas, hemos oído, vas para el Hotel Capri. Habían pasado 10 minutos y cuando llego vos ya tenías a los policías de civil que te decían, ya sabemos para dónde vas. Sí, ya. Incluso ellos de alguna manera intentaron mandarme un mensaje para ustedes, ¿no? Me dijeron, bueno, si no son prensa acreditada, nunca más van a poder entrar al país. Bueno, y el mensaje, por supuesto, que Joanny nos lo transmitió y nosotros seguimos adelante con esta entrevista. Esperemos poder realizarla sin que sea interrumpida, pero me parece que es importante poder contarlo también. Bueno, Joanny, contame cómo es vivir en Cuba hoy, sobre todo para la gente joven de tu generación. Creo que la vida en Cuba se define con una palabra, es bastante frustrante. Por una parte, todos aquellos sueños que nos prometieron cuando niños no se han cumplido. Por otra, la esquizofrenia monetaria que tenemos desde hace 15 años, esa dualidad que hay entre el peso cubano y el peso convertible, marca mucho el día a día de los cubanos.